Bueno, hola, muy buenos días a todos. Gracias por participar de este webinar sobre soft landing en Argentina para empresas proveedoras de la minería. Mi nombre es Norma López y soy la contadora auditoria de la oficina de Mont Group en Argentina. ¿Mm? Esperamos un minuto, si les parece, para que se sumen el resto de los participantes que se habían registrado en este webinar y arrancamos enseguida. La idea es que yo pueda hacer un resumen de todos los aspectos a tener en cuenta para iniciar operaciones aquí en Argentina para los proveedores de la minería principalmente, enfocado en ellos, y al final del webinar va a quedar un espacio de tiempo, ¿m? Para que puedan hacer las preguntas que a ustedes les queden, les surjan después de esta charla, y aquellas que surjan después, por supuesto, van a quedar los mails de contacto, para que ustedes nos manden sus inquietudes posteriores y nosotros podamos colaborar y aclararles. Así que bueno, esperamos solamente un minuto más y arrancamos. Vamos haciendo la presentación inicial para ir avanzando de a poquito en los temas. Bueno, acá una pequeña presentación de Argentina con su superficie, su población, donde se destaca la gran concentración de la población en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el área metropolitana AMBA, donde el 50% de la población está concentrada. De los 30 millones, más o menos 15 millones estamos en esta área geográfica que rodea la ciudad de Buenos Aires, que es la capital del país. Nuestra moneda es el peso. Algún par de datos económicos. Crecimiento del PBI en el 2023 ha sido de baja de 1,9%, originado principalmente el 2023 por el efecto de la gran sequía. Este 2024 también se proyecta con una rebaja del 3,5, una reducción del PBI del 3,5% o más, producto de todos los ajustes económicos que está llevando a cabo el nuevo gobierno y la alineación de ajuste de todas las variables que estaban muy desfasadas entre sí, los precios relativos principalmente. Así que, bueno, recién se espera crecimiento para 2025. La inflación, el gran problema de Argentina de los últimos 100 años u 80 años, se agudizó. Tuvimos etapas donde no hubo inflación, pero bueno, se agudizó en los últimos. Verán que en el año 2021 estuvimos con un 51% de inflación, 2022 95% y 2023 cerramos con un 211% de inflación. 2024 se avisora más o menos también un 200% de inflación, aunque está yendo sustancialmente a la baja por el efecto de arrastre. Los primeros meses del año tuvimos 25, 20, 15. Este mes de mayo se espera una inflación de un 5, 7%. El gobierno ha bajado la inflación del 25 que teníamos en diciembre a este 5 7%, pero se supone que lo que queda por delante para continuar con esta baja va a ser de más difícil cumplimiento. Nosotros somos un país republicano, representativo y federal. Tenemos 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital federal. Cada una de estas provincias y la Ciudad Autónoma tiene su poder ejecutivo, su poder legislativo y su poder judicial, que regulan las actividades económicas dentro de cada jurisdicción. Y todo lo que sea recursos naturales por mandato constitucional están dentro de la jurisdicción y sí, la jurisdicción de cada una de las provincias donde se encuentran esos registros, esos recursos naturales.
Respecto de cómo establecerse en Argentina, bueno, toda la normativa que vamos a estar revisando es la que está vigente hasta el día de hoy, al viernes 7, y nos parece importante, como estos webinars tienen una idea de ser bien prácticos, nos parece importante presentarles o hacerles mención de todos aquellos organismos con los que ustedes van a estar enfrentados o interactuando al momento de establecerse en Argentina. El primer organismo es la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia es el órgano de control y de registro de todas aquellas sociedades que quieran operar en el país al amparo de las regulaciones societarias argentinas. La ciudad de Buenos Aires tiene su propio ente llamado Inspección General de Justicia. Las provincias también tienen su propio registro provincial de sociedades y l- aquellos que por alguna necesidad necesiten abrir operaciones en alguna provincia, no necesariamente necesitan inscribirse en la provincia, pueden hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la inscripción se hace donde la sociedad va a determinar su domicilio legal. Ese es el domicilio que manda a la jurisdicción al que hay que registrarse. Obviamente, si bien es un país federal y cada provincia tiene su propio organismo, una sociedad inscripta en la Ciudad de Buenos Aires puede ejercer su actividad en todo el resto del país sin necesidad de inscribirse en cada una de las provincias. Eso es importante que lo tengan presente. Como decimos acá, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, entonces siempre los organismos que están localizados en la ciudad tienen un- una prontitud, una capacidad de respuesta tal vez mayor que los organismos provinciales. El otro ente importante, la Administración Federal de Ingresos Públicos, es el equivalente al Servicio de Puestos Internos allí en Chile. Es quien tiene a su cargo todo lo que sea recaudación de tributos y el control. Y a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos vamos a tramitar tres identificaciones, la identificación tributaria, la clave única de identificación tributaria, CUIT, que es el número fiscal de la compañía, es el RUT. Cuando se trate de empleados, se va a tramitar un CUIL, la clave única de identificación laboral. Y cuando se trate de aquellos extranjeros que no pueden tener ni quit ni quil porque no tienen DNI argentino, que requieran participar de una sociedad extranjera o abrir alguna cuenta bancaria, se les tramita una clave de identificación tributaria, CDI, ¿m? Que se tramita en AFIP. No es necesario que se apersonen acá para tramitarlo, se puede hacer por poder. Nosotros podemos tramitarlo si fuera necesario. Y con este CDI es que la persona física o la sociedad extranjera que quiera venir a constituir una filial en Argentina va a poder hacerlo. Necesitamos registrarla en CDI. Obviamente los otros organismos, la Administración Nacional de Aduanas, para todo aquello que tenga que ver con importación de bienes, de bienes y mercaderías, el ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, todo lo que tenga que ver con recursos humanos, liquidación de nómina, el organismo de contralores, el ANSES, ahí se derivan todos los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, y también el ANSES recibe todos aquellos aportes y contribuciones con destino que son para cobertura de salud y los redirecciona a las distintas obras sociales. Eso lo vamos a ver cuando demos la parte de contratación de personal. Tengan en cuenta que al ser un país federal, como les decía al comienzo, cada provincia tiene facultades tributarias y cada provincia tiene su propio código fiscal estableciendo distintos tributos. El más importante de ellos es ingresos brutos y entonces cada provincia va a tener una AFIP reducida, provincial, que normalmente se llama Dirección General de Rentas. Depende, cada provincia puede tener un distinto nombre, pero no son los organismos provinciales que se encargan de la recaudación y control de los tributos provinciales. Por supuesto, en minería tenemos la Secretaría de Minería de la Nación y tenemos cada provincia
dado que tienen potestad sobre los recursos naturales, cada provincia tiene a su vez su secretaría u organismo de control de lo que tenga que ver con minería. Por último, un jugador muy importante de los últimos años, el Banco Central de la República Argentina, que es quien establece todas las normas cambiarias y de regulación del mercado de cambios que se han, digamos, ido acrecentando a lo largo de los últimos años. Seguramente ustedes tendrán conocimiento de ello. Vamos a también a ver cómo está esa situación actualmente, un poquito más adelante. Respecto de cómo abordar la operación, cómo aterrizar en Argentina, tenemos distintas figuras societarias. Las tradicionales, la sociedad anónima y la SRL. Ambas requieren al menos dos socios. Esos dos socios pueden ser personas físicas o personas o sociedades y pueden ser argentinos o extranjeros. Entonces, tengan en cuenta que una sociedad en Argentina se puede constituir con dos sociedades extranjeras si estamos hablando de sociedad anónima y SRL. O sea, no es necesario que un socio sea argentino. Esto lo aclaro porque hay bastante mala información al respecto, entonces quede claro que la sociedad argentina puede estar formada por dos extranjeros, ya sean personas humanas o sociedades. Ambas figuras, que son las tradicionales, requieren que se instrumente a través de la escritura pública o un instrumento privado con certificación de firmas. Ambas llevan libros rubricados en soporte papel. El capital mínimo tiene que estar en relación con el objeto social y esto fue recientemente actualizado. El capital mínimo está en 30 millones de pesos para una sociedad anónima y una SRL 9 millones. Al tipo de cambio que teníamos ayer son más o menos $32.700, pero tengan en cuenta que solo se requiere la integración al momento de constituir la sociedad del 25% del capital. El 75% restante hay un plazo de 2 años para aportar el saldo. Es importante que tengan en claro que todas las sociedades que estamos mencionando aquí, las tradicionales y lo que llamamos figuras nuevas o opciones nuevas, que ahora vamos a ver alguna particularidad, requieren que el representante legal, denominado socio gerente, denominado gerente, denominado presidente de la compañía, presidente del directorio, sea una persona argentina con DNI argentino, con domicilio real en Argentina. ¿M? Este es el único requisito. Acá sí se requiere la presencia de una persona con residencia real y DNI argentino en el rol de representante legal de la compañía, no así como accionista, como les mencionaba. Todas las sociedades que están acá mencionadas a nivel tributario tributan de la misma manera, o sea que no hay una preferencia por un tema tributario. Y de las nuevas figuras, son figuras creadas en el año 2016 en el gobierno del presidente Macri, la SAU, la Sociedad Anónima Unipersonal, que requiere de una sindicatura, o sea, requiere además de un presidente, de un síndico, razón por la cual no es de gran uso porque la estructura se hace más pesada al requerir dos funcionarios y ambos con domicilio real en Argentina, amén que requiere una integración del 100%. La figura que se estuvo utilizando mucho fue la SAS. El gobierno después, posterior al gobierno de Macri, que fue quien la creó y que fue una explosión de sociedades de este tipo, las dejó de lado, las impugnó, las puso en duda. Este gobierno actual, el gobierno del presidente Milei, desde el 10 de diciembre, cambió las autoridades de la Inspección General de Justicia y está favoreciendo una modificación de todas las regulaciones de la SAS para volver a darles la practicidad que tenían. Esta sociedad tenía la particularidad de que se podía constituir con un solo socio, ya sea persona humana o sociedad, o sociedad argentino o extranjero. O sea que ustedes con un solo accionista extranjero, sociedad, podían constituirla.
requería un instrumento público de tipo digital, los libros son digitales, el capital mínimo es menor, la integración es del 25% y esta sociedad en 3 o 4 días estaba funcionando. Como les digo, el gobierno anterior las dejó de lado. Les puso una serie de trabas a su funcionamiento, con lo cual cayeron en desuso. El gobierno actual, que es bastante más pro empresa, pro mercado que el anterior, está favoreciendo toda una modificación de las regulaciones para volver a usarlas, porque realmente con esta sociedad, por lo menos la experiencia en el periodo del 2016 al 2019, es que en 72 horas teníamos la sociedad constituida. ¿M? Y como les digo, con un solo socio. Una vez que ustedes tienen la sociedad constituida, les quiero mencionar un tema plazos, que también es importante. En caso que ustedes quieran constituir la sociedad argentina, la anónima o la SRL, la SRL les aconsejamos un poco porque en el caso de transferencia de acciones requiere la inscripción en IGJ. En cambio, la sociedad anónima se puede vender cambiar la titularidad por instrumento privado sin mayores problemas. De cualquier manera, em, tengan en cuenta que si la socia de la sociedad argentina va a ser una sociedad extranjera, es necesario primero inscribir a la sociedad extranjera en la Inspección General de Justicia y tramitarle CDI. Ese proceso de inscripción de la sociedad extranjera demora aproximadamente unos 6 meses. Entonces, una vez inscripta esa sociedad extranjera, recién después se puede constituir la sociedad local. A veces para sortear esta demora, en caso que ustedes tengan urgencia, lo que se suele hacer es iniciar la sociedad con dos personas humanas, extranjeros a quienes se le tramita CDI, para que empiece todo el soft landing, el abordaje al mercado argentino, y una vez que está inscripta, en paralelo se inscribe la sociedad extranjera, y una vez que esté inscripta la sociedad extranjera, se hace el cambio de accionistas. Es una opción práctica en caso que no se pueda esperar esos 6 meses que se requiere para poder inscribir la sociedad extranjera. Respecto al régimen tributario, cuando ustedes estén instalados en Argentina, ya constituida la sociedad, como les decía, todas tienen el mismo régimen. Tenemos impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias corporativo tiene una tasa de impuestos que arranca en el 25% y termina en el 35% aproximadamente. Esta es la escala vigente que estuvo vigente para el 2023. Esta escala se ajusta por inflación, en el contexto de hiperinflación o de inflación alta, de alta inflación en que nos desenvolvemos. Muchos de estos rubros se van actualizando. Obviamente como sociedad, se tributa sobre la teoría del balance, sobre el resultado de las contable, que surge de un balance realizado conforme las normas contables sin ajuste por inflación y, o sea, valores nominales históricos, a los cuales a ese resultado se agregan los ajustes técnicos que correspondan, porque puede haber rentas que estén exceptuadas. Son pocos los casos, pero puede haber. Mayoritariamente hay límites en la deducción de ciertos gastos, gastos de representación, hay gastos que no son computables, gastos, por ejemplo, de facturas de empresas vinculadas que no han sido canceladas, no se pueden deducir como gasto hasta tanto se cancelen. Bueno, hay una serie de ajustes técnicos, limitación en los gastos de automóvil. Bueno, hay una serie de ajustes técnicos que se hacen sobre ese balance, para llegar al resultado impositivo. Ese resultado impositivo, si es ganancia, aplica la escala que está mencionada acá. Si ese resultado impositivo da quebranto, tenemos 5 años para aplicar ese quebranto a
las próximas utilidades, de las utilidades de los próximos 5 años. Hay una cuestión en discusión sobre si ese quebranto impositivo que determina en un periodo puede ser ajustado por inflación o no cuando lo computo el año que viene, en el próximo balance impositivo. Bueno, hay parte de la biblioteca que dice que sí, parte de la biblioteca que dice que no. No es un tema pacífico, pero bueno, el concepto es que el quebranto es trasladable a los próximos 5 ejercicios. El siguiente tributo es el impuesto al valor agregado. En general, la tasa para bienes y servicios es del 21%. Ciertas actividades del sector agropecuario, construcción de viviendas, algunos productos tecnológicos o industriales, electrónicos, pueden tener una tasa del 10,5%, y todo lo que sea servicios públicos tiene una tasa del 27%. Dentro del concepto de que esto del IVA grava todas eh, las ventas y las prestaciones de servicio en el ámbito local dentro del país, pero también está agravado por IVA, 21%, el concepto de importación de servicios. Aquellas facturas que vengan del exterior, que representen un servicio prestado en el exterior para ser utilizado económicamente dentro del país, genera para la empresa argentina que va a pagar esa factura la obligación de pagar un IVA importación de servicio de 21%, que después pasa a ser crédito fiscal. El otro impuesto que tiene gran incidencia en los balances, en la operación, es el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Es un impuesto que grava cada entrada y cada salida de la cuenta bancaria de la empresa a una tasa del 0,6%. Algunos movimientos pueden estar exceptuados, pero son los menos. Mm, mm. Y entonces 0,6 a la entrada, 0,6 a la salida, 1,2%. Tengan en cuenta que de acuerdo a si la empresa puede categorizar como pyme, una parte de este impuesto de débitos, una parte de este 1,2% podría ser computado como crédito de impuesto a las ganancias, en la declaración jurada anual. El otro tributo es impuesto sobre los bienes personales, participaciones societarias. En verdad es un tributo que deben pagar los accionistas, pero la ley designa como responsable sustituto, si se quiere llamar para simplificar, a la empresa. Entonces la empresa ingresa el 0,5% del patrimonio neto contable, y ese impuesto que ingresa la empresa puede recuperarlo de los accionistas, que son finalmente a quienes apunta, quienes son los sujetos incididos los sujetos afectados por el impuesto. Entre otros tributos tenemos impuestos internos, impuestos en los combustibles. Bueno, son los más importantes, digamos, que les puedo mencionar respecto a los tributos nacionales. Como les decía, entonces ganancias, IVA, débitos y créditos bancarios, y em, bienes personales. Para ciertas actividades o ciertos bienes, impuestos internos, impuestos a los combustibles para todo lo que tenga que ver con combustibles, etcétera. Recuerdan que les mencioné que teníamos un gobierno, una forma política federal, quiere decir que cada provincia tiene sus facultades tributarias, y dentro de ese ámbito cada provincia emite su código fiscal, y en ese código fiscal se establecen los tributos. Esos tributos principalmente, los más importantes, son impuestos a los ingresos brutos. La tasa depende, como les digo, de cada provincia, de cada actividad, puede ser entre el 1 y el 8%. En general, para bienes y servicios es entre el 3 y el 5%. Puede haber sobretasas en función del valor de facturación, sobretasa en función de la actividad. Bueno, hay que ver en cada provincia y dependiendo de la actividad específica cuál es la tasa aplicable. Eh, este impuesto es un costo directo de sus operaciones. No es trasladable como el IVA, no es impuesto, incide directo en la operación, y se aplica el porcentaje que aplique sobre el monto de la facturación emitida mensualmente. El IVA y ingresos brutos es un impuesto de liquidación mensual.
El impuesto a las ganancias es de liquidación anual. Otro impuesto importante que van a escuchar es el impuesto de sellos. ¿M? El impuesto de sellos grava cada instrumento o contrato con valor económico. Las tasas en general dependen en cada provincia, pero en general es del 1%. ¿M? Así que con contrato de alquiler de inmuebles, contrato de venta de inmuebles, contrato de servicios, todo lo que ustedes firmen, en la medida que tenga efecto en en la provincia de que se trate, ese contrato va a estar sujeto a impuesto de sellos. También tenemos a nivel provincial impuestos sobre los inmuebles, impuestos sobre los vehículos, tasas y servicios municipales, dependiendo de cada municipio. Ya esto ya estamos hablando de una subdivisión política de las provincias. ¿M? Así que estos también son impuestos provinciales que tienen que considerar. Eh, el régimen tributario argentino está estructurado sobre una gran red de regímenes de retención y percepción que lo que hacen es anticipar los impuestos de los contribuyentes. Entonces tenemos regímenes de retención nacionales y provinciales. Los nacionales son sobre los impuestos nacionales, ganancias, IVA y seguridad social. Los provinciales son sobre ingresos brutos. Básicamente, impuesto a las ganancias tiene un régimen general de pagos locales, de una retención del 2% para el caso de bienes y de servicios también, un 2% cambian los mínimos. Para otro tipo de pagos, ya sea que se paguen alquileres, profesionales, locación de obra, intereses, hay otros mínimos y otra retención. Eso quiere decir que ustedes, ya sea al momento de pagar alguno de estos servicios, efectúan la retención, pero también al momento de cobrar estos servicios van a estar afectados por este régimen de retención. En cuanto al IVA, también existen regímenes de retención para aquellas empresas que son designadas como agentes de retención. Entonces, sus clientes, ustedes van a ser proveedores de las mineras son agentes de retención, van a encontrarse que con que pueden estar afectados al régimen general de retención, donde se les va a retener un 50% del IVA facturado en el caso de que facturen bienes o hasta el 80% del IVA facturado en caso de que facturen servicios. De cualquier manera, tanto para ganancias como para IVA, van a ver que para los proveedores de empresas mineras puede haber un régimen especial en la medida que estén registrados. Pero este es el régimen general. ¿M? También para ingresos brutos, las provincias designan agente de retención y ustedes pueden ver que sus cobranzas van a estar también afectadas a regímenes de retención de ingresos brutos, que el monto de retención. Todos estos montos de retención se terminan descontando en las declaraciones juradas mensuales, pero como son tanta la cantidad de retenciones, estos regímenes afectan mucho, mucho el flujo de caja. Así que yo creo que cuando ustedes vayan a evaluar un negocio en Argentina, además de otros aspectos, deben armar el flujo de caja considerando las retenciones que van a estar soportando, sobre todo al inicio de la actividad, donde el dinero se necesita la caja, no certificados de retención, ¿no es cierto? Que ingreses caja y no certificado de retención. También puede haber retenciones del régimen de seguridad social. En ese caso, la retención es del 1%. Solamente actúan acá a los agentes designados. Las mineras son de esos agentes designados. Tengan en cuenta que todo lo que tenga que ver con importación de bienes y servicios, importación, exportación y operaciones entrevinculadas, están sujetas a las normas de precios de transferencia. Eso, por un lado, implica un régimen informativo de las transacciones, informativo de las importaciones y las exportaciones. Y por otro lado, para ciertos casos o en ciertas situaciones, cuando hablamos de montos mayores a $3.000, a $30.000, hacer el estudio de precio de transferencia, además de cumplir con los regímenes informativos. Y en el tema de compañías vinculadas hay que armar el estudio de precio de transferencia.
También, por supuesto, acá no lo puse, pero si ustedes tuvieran operaciones con países de baja o nula tributación, también, por supuesto, están sujetos a todo este régimen regulatorio que lo que hace es buscar que los precios que ustedes pactaron por sus bienes y servicios con una vinculada del exterior o no, sean acorde a partes independientes en un mercado libre, digamos, ¿no es cierto? Eso es lo que se apunta a determinar. En caso que el estudio de precio de transferencia no convalidara los precios, lo que se genera es un ajuste en la declaración a la base imponible de la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Tema aspectos, si ustedes necesitaran importar bien maquinaria, lo que fue máquinas o equipos, ya sean temporales o no, bueno, se requiere primero la registración como importador-exportador, se requiere hacer una presentación, un seguimiento estadístico de importaciones. Ya no existe más lo que en su momento eran las de JAI, después la CIRA. Bueno, ahora básicamente es un seguimiento que se hace a través de la aduana con fines estadísticos. Ya no existe el decreto, una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue emitir un decreto de necesidad y urgencia, el número 70 de 2023. Esto fue creo que a fines del 2020, sí, a fines de 2023. El gobierno asumió el 10 de diciembre, el presidente Milei el 10 de diciembre, hacia fines de diciembre dictó un decreto de necesidad y urgencia como de 500 artículos en los cuales intentó desregular la economía y desregular muchas cosas. Todo el capítulo sindical laboral que está frenado por la justicia, porque como son reformas legales, hay quienes impugnaron si a través de un decreto, estando el Congreso funcionando, se podía modificar la ley. Pero algunas partes de ese decreto están vigentes. Y entre ellas es la baja, la anulación, ya no existen más las licencias no automáticas. Hoy por hoy todos los productos que ingresan a Argentina tienen licencia automática. Esto de las licencias no automáticas era una forma de administrar el comercio exterior que había tenido el gobierno, que había establecido y que había usado fuertemente el gobierno del presidente Fernández en virtud para poder administrar el flujo de la ingreso y salida de dólares. Bueno, ahora ya no existe más, todas las partidas son de licencia automática. Sí sigue persistiendo un control previo a las importaciones, un control que hace AFIP, que es un control de la capacidad económica financiera de la empresa para saber si la compañía tiene posibilidad económica de pagar esa importación. En cuanto a aranceles, todo lo que sea Mercosur es sin arancel, el arancel máximo es del 35%, y tengan en cuenta que en el caso de importaciones definitivas, la aduana es también agente de percepción de tributos. Entonces, cuando ustedes importen bienes por aduana, van a tener que pagar, además de los aranceles, un IVA de un 21%, que es la tasa general, un IVA adicional de un 20%, que es crédito fiscal, pero es un anticipo que están haciendo. Van a tener que pagar una retención, una percepción de impuesto a las ganancias del 6% y un impuesto a los ingresos brutos, un anticipo, una percepción de un 3%. O sea que están ingresando por cada importación definitiva casi un 50%, un 49% un 50% de impuestos. Son todos créditos fiscales, pero cuando ustedes empiezan a sumar y a hacer su proyección de caja, por eso lo insisto, entre las percepciones que le cobra la aduana, lo que les cobra el banco, lo que le descuenta el banco, lo que le retiene su cliente, van a ver que su flujo de caja puede verse afectado en forma sensible, y esto en los primeros meses cuando uno arranca a operar en un mercado, puede ser definitorio para la continuidad o no. No es el primer caso que podría haber con saldos a favor tan significativos que hacen que no se puedan recuperar después. Existen mecanismos para pedir reducción o exención de retenciones, existen mecanismos, pero bueno, requieren que se generen primero los saldos a favor en general, ¿no?
Tienen que haber saldos a favor de cierta magnitud para que yo pueda acceder a la solicitud, me la convaliden y por ahí por 6 meses quedo liberada de retenciones de IVA, por ejemplo. Pero bueno, primero hay que generarlos, por eso hay que hacer una buena planificación de facturación, cobranzas, importaciones, etcétera, y un buen flujo para ver este tema. Lo que sea importaciones temporarias y viene de capital, bueno, para participar de procesos productivos, tienen ahí un plazo de 360 días máximo en general. Se puede ser prorrogado por una vez, se requiere autorización de aduana, se genera un seguro de caución para cubrir todos los impuestos y aranceles. Esto es de práctica general, para cubrir los impuestos, todos los impuestos y aranceles que les mencionaba recién, por si acaso esa temporaria termina siendo definitiva. em, Tengan en cuenta que si bien las licencias, ya no existen licencias no automáticas, subsisten aún ciertos mecanismos o ciertas intervenciones de organismos específicos dependiendo del producto, los bienes que quieran importar. Entonces puede ser que intervengan algún organismo relacionado a la seguridad de lo que quiere importar un acero para hacer un túnel. Bueno, interviene un organismo para verificar que ese acero cumpla con los requisitos para poder soportar la presión del túnel. Por decir un ejemplo. Si van a importar mercadería, productos que tengan que ver con la alimentación, interviene un organismo especial. Eso demora los procesos de importación, pero bueno, son habituales, y lo que observamos es cierta tendencia a ir desregulando todos los mecanismos que se habían establecido en el gobierno anterior, que están desmantelándose como una forma, como les digo, alternativa de controlar la salida de dólares. Em, Hay distintos regímenes, el país tiene distintos regímenes de incentivos a la inversión vinculados a distintas áreas. Aquí alguna enunciación de los más significativos. Obviamente, del caso de ustedes importa la ley de promoción minera, la ley 24.196 y toda la normativa complementaria. Y también puede ser importante la ley de fomento pymes o MIPYMES, que es la ley 25.300 y 27.264, donde hay ciertos beneficios para las empresas de pequeña y mediana empresa, con la particularidad de que aquellos casos donde la empresa argentina forma parte de un conjunto económico nacional o extranjero, ¿m? Se requiere que las empresas de ese conjunto económico también cumplan con las exigencias. Así que ahí hay como una limitación a estos beneficios para las empresas argentinas que formen parte del conjunto económico extranjero. Em, los incentivos provinciales también, las provincias tienen sus propios mecanismos de incentivo y bueno, habrá que ver en cada provincia cuál puede encuadrar, obviamente cada una favoreciendo, los incentivos propios de los recursos que tengan, ¿no? Em, Esos incentivos básicamente son reducción de aranceles a la inversión, amortización acelerada de impuestos a las ganancias, estabilidad fiscal. Estos tres los tiene el régimen de promoción de la actividad minera. Puede haber devolución anticipada de IVA o del IVA o pago diferido. Puede haber reintegro de tributos. Puede haber, en el caso de, por ejemplo, la ley de economía de conocimiento, todo lo que sea tecnológico, la conversión, de parte de las contribuciones de seguridad social en bonos de crédito fiscal. Bueno, en fin, hay que ver, mm, cada régimen cuáles son los requisitos este, que se exigen para la actividad específica y en la medida de lo posible aprovechar todos estos beneficios, sobre todo los de tipo financiero, que bueno, pueden aminorar el costo tributario de la operación. Para los proveedores puntuales de la minería, como les decía, la ley 24.196 establece, establece una serie de beneficios de estabilidad fiscal, deducción anticipada de los costos de la inversión en impuestos a las ganancias, beneficios para las exportaciones de esos productos mineros, avalúo de reservas, etcétera.
pero también para los prestadores de servicios de las mineras, de las mineras, se establece el beneficio del artículo 21 de la ley que reduce o establece la exención de los derechos de importación sobre bienes de capital, repuestos y accesorios. O sea, hay que inscribirse en el registro de inversiones mineras, de promoción de inversiones mineras, eh, y una vez inscriptos, en la medida que los productos que se quieren importar eh, encuadren en los listados creados por la propia Secretaría a esos efectos, puede ser que estén exceptuados de la importación, del pago de derechos de importación. ¿M? Ese es un beneficio importante para todos aquellos prestadores de servicios. A su vez, bueno, para inscribirse en el registro de actividades mineras tenemos que estar inscritos según la resolución 30/2018, que de la Secretaría de Minería, pero además la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el equivalente al Servicio de Impuestos Internos, creó un registro de actividades mineras para que aquellas empresas que sean proveedoras de bienes o servicios y que estén inscriptos en este registro de AFIP puedan tener un beneficio en lo que es retenciones. Entonces, así como les decía que las retenciones es un tema que se afecta a la caja y dependiendo del régimen general o no, pueden tener mayor o menor tasa de retención, aquellas empresas inscriptas en este padrón de AFIP van a estar sujetas a una retención, a un régimen especial de retención del 10,5%, los inscriptos. Los no inscriptos van a tener una retención del 21%, o sea, todo el IVA va a estar inscrito, va a estar retenido. Y en lo que es ganancias, si las empresas, pero si sus empresas proveedoras van a estar inscriptas, van a aplicar la retención, el régimen general de retenciones, el que les mencioné al comienzo, el 2% de retención, pero si no están inscriptos, ese porcentaje va a aumentar al 20, 30 o 35% dependiendo del proveedor y la operación de que se trate. Entonces es importante que ustedes se inscriban en el registro de actividades mineras creado por la resolución 5333 para tener una menor retención a nivel de cuando ustedes cobren a sus clientes mineros, cobren todos sus servicios, tener menor tasa de retención y a su vez, si necesitaran importar bienes de capital o accesorios o repuestos, puedan este, también gozar de los beneficios de la exención. Tengan en cuenta aquellas empresas que están en Chile, que tenemos un convenio de doble imposición entre Argentina y Chile. Ese convenio lo que trata de evitar es la doble tributación, por lo cual permite que las retenciones que sufren las empresas chilenas en Argentina al momento de que desde Argentina se les pague, esa retención pueda ser computada en el impuesto a la renta chileno y viceversa. Si una empresa, usted desde Chile nos paga en Argentina, nos hacen retención, se podrá computar. Se requiere ser residente tributario en cada país y se requiere ser sujeto calificado para evitar abuso de tratado. Quiere decir que tienen que ser sociedades que estén realmente operando en cada país y no sea una sociedad de papel que se interpone para gozar de los beneficios. Además de evitar los métodos para la doble imposición, esos beneficios muchas veces, o en algunos casos, son beneficios relacionados con menor tasa de retención. Entonces, si estamos hablando de asistencia técnica, podemos tener una retención del 31,5 sin el convenio y esa retención baja al 15% si yo aplico el convenio. Lo mismo con regalías, podemos pasar del 21 o 28 al 15. En dividendos no hay prácticamente diferencia porque la retención argentina sobre dividendos es del 7% y el convenio establece un tope máximo del 10%, con lo cual aquí no hay beneficios. Pero básicamente regalías, marcas, asistencia técnica, hay tasas de retención reducidas por aplicación del convenio que tiene sus particularidades,
no es de aplicación directa, sino que se requiere la emisión de ciertos certificados emitidos por el Servicio de Impuestos Internos. El ex formulario 3467, ya no lo emiten más, ahora emiten unos otros, que no recuerdo el número, pero hace alusión a que declarar que la empresa chilena es residente tributario chileno. En cuanto a seguridad social y régimen de contratación laboral, tengan en cuenta que tenemos una ley de contrato de trabajo eh, tiene más de 50 años la legislación. El decreto 70 introdujo grandes y beneficiosas modificaciones para modernizar la contratación laboral. Sin embargo, toda la modificación laboral está suspendida por una cautelar judicial. Así que nos estamos manejando con la ley tradicional. Nosotros tenemos un convenio, tenemos convenios colectivos para cada actividad y para cada región. En esos convenios colectivos de trabajo se establecen beneficios y condiciones adicionales para el trabajador. La relación laboral no requiere contrato escrito, se presume por tiempo indeterminado y jornada completa. Una vez que uno le da el alta temprana al empleado, esa es, digamos, el punto de partida de la relación laboral. Puede haber la ley de contrato de trabajo, la vieja, la que está vigente, la antigua, permite hacer contratos por tiempo determinado, por plazo fijo, temporada, etcétera, dependiendo de lo que uno requiera. El régimen salarial, tenemos un salario mínimo establecido por convenio y por actividad, y seguramente, y muchas veces esos convenios establecen adicionales, que hay que ir respetando y viendo cómo se va renegociando. Tengan en cuenta que con un contexto de inflación de un 200% anual, los convenios colectivos si bien van siempre atrás de la inflación, han venido atrás de la inflación todo este último tiempo, han venido ajustándose, pretendiendo ajustar al ritmo inflacionario, así que no es de extrañarse escuchar hablar de ajustes de un 30, 40, 45, 50% cuando se negocian paritarias, y estar cada 3, 4 meses renegociando. Además, el año laboral se corresponde con 13 salarios, porque a los 12 salarios de cada mes, uno por cada mes, se genera un 50% adicional en junio y un 50% adicional en diciembre. O sea, son 13 salarios. Las vacaciones mínimas por la ley de contrato de trabajo es de 14 días corridos para 5 años de antigüedad, y después 21 y 28, dependiendo de la antigüedad de los empleados. Si vamos a hablar de desvinculación salarial, de desvinculación de empleados, tengan en cuenta que por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses, hay que indemnizar al trabajador con un salario, o sea, un salario por cada año de trabajo o fracción mayor a 3 meses, sin tope máximo, o sea, un empleado que trabajó 30 años son 30 salarios. em, lo único que sí tiene tope es el salario, porque normalmente se toma el salario normal y habitual, pero cada convenio tiene un salario máximo sobre el cual se puede aplicar ese tope. En general, bueno, puede ser que haya ajuste, pero si no se toma el salario normal y habitual que se le paga al empleado por la cantidad de años trabajados. Si el despido es justificado, cosa que hay que demostrar, cómo se justifica y por qué se despide, bueno, esa indemnización podría ser menor o no generarse. ¿M? Em, y a su vez, en el caso de los despidos sin causa, se debe también a dar un preaviso al trabajador de 1 mes o 2 meses según la antigüedad. Muchas veces este preaviso uno no lo quiere dar, si no quiere repentinamente interrumpir la relación laboral, entonces este preaviso se sustituye con una indemnización sustitutiva del preaviso. ¿M? Entonces tenemos indemnización por despido más la indemnización sustitutiva del preaviso. En cuanto a aportes de seguridad social, cuando ustedes contratan empleados, si el empleador es, digamos, una pequeña o mediana empresa con hasta facturación de 4.900.000 dólares, las contribuciones básicas del empleador son un 24%,
y el empleado contribuye con un 17%. Esto le da cobertura de seguridad social para su jubilación futura y cobertura de salud mínima. Después el empleado puede pretender una medicina prepaga u algún otro beneficio y a su vez puede ser que por convenio colectivo haya que hacer aportes y contribuciones adicionales con distintos destinos. Eso en la medida que el empleado encuadre en un convenio, está la empresa obligada a cumplir con todas esas aportes y contribuciones adicionales. Y a este 24 y 17% también hay que considerar que le falta agregar la aseguradora de riesgo de trabajo, que es un porcentaje, dependiendo de la actividad, eso se contrata y se establece, la propia aseguradora establece, puede ser 2%, 3, 5, 7%, eso depende de la actividad de la empresa, y un seguro de vida obligatorio que es de valor $175, pesos, insignificante. Pero sí lo importante es este 24 y este 17 que puede estar engrosado por aportes y contribuciones sindicales y está también engrosado por lo que es seguridad social. Respecto de expatriados, bueno, tenemos lo que sea Mercosur, tiene un régimen, esto voy a pasarlo muy rápido, tiene un régimen beneficioso, se tramita muy rápido, si es para trabajo hay visas especiales, si es contratado por la empresa, se presenta el contrato de la empresa en migraciones. Bueno, nosotros tenemos un departamento de especialistas en todo este tema de visado, así que cualquier duda puntual para el caso que tengan que mandar gente a trabajar a Argentina, podemos asesorarles. Me interesa pasar, más que focalizarme en esto, en el tema cambiario. El tema cambiario, si bien, como les decía, el presidente Milei asumió el 10 de diciembre y evidentemente su orientación económica es a favor de la libertad de empresa y libertad absoluta de mercado. La realidad es que no ha podido al momento desmantelar todas las normativas relacionadas al control de cambio. Si bien ha habido progresivamente un desmantelamiento y anulación y eliminación de regulaciones para algunos sectores más que para otros, a nivel general todavía tenemos un tema de control de cambios bastante estricto. Eh, Habíamos tenido uno en el periodo del 2011 al 2015, después con Macri hasta el gobierno anterior, y este gobierno que está en un proceso de desregulación paulatina, como digo ahí, pero todavía falta mucho. De hecho, hoy por hoy todavía no hay libertad de acceso a dólares para pagar al exterior cuando la empresa quiere. Hay un cronograma, hay un esquema que hay que cumplir. Obviamente la generación de todo este control de cambios ha generado distintos tipos de cambio. El dólar oficial, que es al que todos quieren acceder, que es el que está más regulado, estaba al día de ayer a 918 pesos. Y después, paralelamente a ese dólar oficial, existen dos dólares financieros que son totalmente legales. O sea, no estamos hablando de algo ilegal, son dólares alternativos legales para aquellas empresas que no pueden acceder al dólar oficial porque el Banco Central no les permite, por lo que fuera, que es el dólar contado con liquidación y el dólar MEP. Son dólares que se generan a través de operaciones con bonos en dólares, a raíz de lo cual requiere que ustedes tengan una cuenta comitente en un broker para que partiendo de una cuenta bancaria en pesos terminen recibiendo en una cuenta bancaria en el exterior, dólares, si estamos hablando de dólar contado con liqui, el dólar contado con liqui es el dólar que termina en una cuenta bancaria en el exterior, y el dólar MEP, que es el dólar que termina recibiendo en la misma empresa cuando recibe dentro del país, de su cuenta bancaria en Argentina. Para operar con todo con liqui se requiere que esa cuenta bancaria del exterior esté a nombre de la empresa argentina, lo cual nuestra experiencia es que es bastante difícil de conseguir. O sea que, por ejemplo, en Chile el banco le abre una cuenta bancaria a la empresa argentina, ¿m? No a la empresa chilena accionista ni no al beneficiario de un pago.
Pero bueno, en algunos casos se ha conseguido, algunas plazas son más, algunos, sí, plazas son más fáciles. Creo que Panamá también es bastante más simple poder abrirlo. Bueno, eso habrá que explorar cada caso, pero son los dólares alternativos, estos dólares financieros, con los que las empresas han estado manejándose todo este tiempo, donde se han visto obligadas a pagar al exterior, a proveedores, a las casas matrices o a las vinculadas, etcétera, y no han podido acceder al dólar oficial, han recurrido a estos dólares alternativos. Obviamente con una diferencia de cambio, por eso todos queremos ir al dólar oficial. ¿M? Esta diferencia de cambio, este último tiempo ha estado ha crecido, ha estado mucho más pareja, con una brecha del 10%. Hemos tenido en el gobierno anterior brecha casi del 90%, 110%, con lo cual esto es de consulta diaria, todos los días está publicado en cualquier diario económico. ¿Qué es lo que el Banco Central ha establecido para pagos al exterior? Cuando se trate de bienes con registro de ingreso banero posterior al 13 de diciembre de 2023, el Banco Central permite pagar al dólar oficial esas facturas en cuatro cuotas del 25%: 30, 60, 90 y 120 días. Eso es lo que está permitido el día de hoy. Hay ciertas excepciones, hay ciertos requisitos para pagos anticipados, pero en principio, aquellas importaciones de bienes posteriores al 13 de diciembre se pueden cancelar al dólar oficial en cuatro cuotas. Cuando estamos hablando de servicios, si servicios devengados o prestados desde el 13 de diciembre de 2023, si el servicio está prestado por una vinculada, el pago se va a poder acceder al dólar, se va a poder hacer al dólar oficial a los 180 días posteriores al finalización del servicio. Y si es a una no vinculada, ese pago es a los 30 días. Es decir, que yo puedo acceder al dólar oficial en los 30 días. Hay alguna excepción para otros servicios recreativos, para fletes hay otro tratamiento. Hay alguna excepción para pagar antes del mínimo si se trata de financiamiento local con fondos del exterior, endeudamiento del exterior, bueno, distintas situaciones. Pero el criterio general es este: 180 y 30. Ahora bien, además, ese plazo exige, o sea, ese es el plazo, pero además hay que cumplir toda una serie de requisitos eh, para poder acceder a este dólar oficial en los plazos que les decía, que es básicamente, y destaco dos o tres: haber cumplido con la comunicación 6401, que es de relevamiento de activos y pasivos externos, o sea, haber cumplido con esta declaración trimestral. Este es muy importante: no haber operado contado con liqui y dólar MEP entre 90 y 180 días antes del dólar oficial. Esto requiere entonces un planeamiento, porque si yo algún motivo hice dólar contado con liqui o dólar MEP, tengo 180 días frenado el acceso al dólar oficial. Entonces, bueno, hay que planificar muy bien qué proveedores, cómo pago y de qué manera puedo organizar estos pagos para no verme afectado por estos 180 días de, de espera para acceder al dólar oficial. Haber cumplido, bueno, con las retenciones impositivas de que se trate. Si tengan en cuenta que las exportaciones, si yo recibo en el exterior fondos, tengo que liquidarlos dentro de los 5 días de haberlos cobrado. No tener activos externos por más de $100.000 en cuentas a la vista en el exterior. Bueno, una serie de requisitos. Destaco esos dos como los más importantes. Y ya para ir terminando, como les decía, esto, si no se puede acceder al dólar oficial, puedo acceder al dólar contado con liquidación, que es un dólar operatoria legal absolutamente aceptada por la AFIP, el Banco Central y todas las entidades regulatorias. Y así como puedo acceder al contado con liqui, puedo acceder también al dólar MEP, ¿m? Que son los dólares financieros. Acá una pequeña explicación de cómo funciona el mecanismo. Y em, para ir terminando, atesoramiento en dólares. Las empresas no pueden con sus pesos comprar dólares al tipo de cambio oficial, eso está vedado.
la única posibilidad que tienen para convertir sus pesos a dólares y de cierto modo estar cubiertos de todo el efecto inflacionario es convertirlos a través de dólar MEP, porque si no, no pueden acceder a dólar oficial para atesorar. O recurrir a otra inversión financiera que les proteja de la inflación, pero no quedarse con pesos. Todo el régimen cambiario tiene un régimen sancionatorio muy severo, por eso es importante, han estado los bancos intervinientes de todas estas transacciones muy estrictos a la hora de exigir los cumplimientos que pide el Banco Central, porque ellos son parte de responsables solidarios. Y bueno, hasta aquí he terminado la exposición, así que dejo abierto los últimos minutos, ya estoy un poquito pasada, pero bueno, los últimos minutos para las preguntas que me quieran hacer. El material va a quedar disponible. Si después de de este bombardeo de información, que traté que fuera lo más ameno y lo más simple posible, que surgieran dudas o lo que fuera, bueno, cuentan con nuestro mail de contacto para hacernos las consultas, las dudas, plantearnos lo que necesiten y nosotros vamos a poder colaborar. ¿Mm? No veo por el momento preguntas, así que, a ver. Bueno, creo que entonces, al no haber preguntas, podemos dar por cerrada el webinar. Les agradezco nuevamente. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. A ver, cualquier duda. Acá me pregunta Luciano cómo obtener el material. Después les va a llegar a ustedes el link para poder verlo. Así que quédese tranquilo, Luciano, que lo van a poder recibir. A ver, estoy buscando las preguntas. No, no hay. Bueno, entonces les deseo una buena tarde. Un gusto haber compartido con ustedes y nos estamos viendo en la próxima. ¿M? Muy bien. Buenas tardes.